Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Durante la Semana Santa aumentó el número de ciudadanos colombianos deportados desde Venezuela. En las playas, en los buses y hasta en los supermercados, la Guardia Nacional realiza operativos para detener a todos los indocumentados. Los familiares denuncian que no se están estudiando los casos particulares y que no se les permite despedirse de sus hijos. El Viernes Santo esta familia iba de paseo a las playas cercanas a Caracas y en el trayecto los bajaron del bus. La Guardia Nacional detuvo a los dos hombres por estar indocumentados. Sus esposas hacen lo posible para evitar la deportación. Aseguran que son cabezas de hogar y padres de niños nacidos en el país. Ella contactó a un militar, pero él me dijo que sí me ayudaba a salir de donde ellos estaban, pero que le diera 100 millones de bolívares, 50 por cada uno. Yo le dije, chamo, si yo tuviera 100 millones de bolívares desde hace rato me hubiera ido para Colombia, chico. Explicó que ambos hombres llevan 8 años en Venezuela, mostraron los trámites que han realizado ante el Servicio de Extranjería para su legalización, pero sin respuesta. Aseguran que cada vez es más difícil la permanencia en el país. Todo el que no tiene documento no tiene libertad aquí. No nos dejan ni comprar comida, si no tenemos que repagarla en la calle porque en los bicentenarios y en los mercados y todo no tenemos derecho a eso. Noticias Caracol conversó con el director del Servicio de Identificación, Migración y Extranjería, Juan Carlos Dugarte, quien aseguró que las autoridades actúan respetando los derechos humanos y apegadas a las leyes venezolanas. ¿Hay una política especial para deportar ciudadanos colombianos que no tengan su documento? En lo absoluto, la política general. Dugarte explicó que al ser detenidos los extranjeros sin documentos son deportados de forma inmediata. Sin embargo, admitió que hay casos que deben ser analizados. Una persona que de repente tenga hijos venezolanos, pero ya eso es una consideración especial para nosotros hacer cualquier estudio de permanencia en el país. Según cifras de la Oficina de Migración Colombia, en 2015 hasta el 5 de abril han sido deportados 1.500 ciudadanos y 41 menores de edad repatriados. También han recibido 75 colombianos expulsados por presentar documentos falsos. Desde Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. En las últimas horas, la Policía Fiscal en Colombia desarticuló una de las más grandes organizaciones dedicadas al contrabando de combustible de Venezuela hacia su país fronterizo en Colombia. Agentes de la Policía Fiscal llegaron hasta un lote aparentemente abandonado en Barranquilla. Durante la inspección encontraron al menos 50 canecas con combustible enterradas. Este, según el director de la Policía Fiscal, general Gustavo Moreno, es el centro de acopio más grande encontrado en las últimas semanas en el Atlántico. Llegaba a Maicao, allí lo reempacaban en buses de transporte, utilizaban especialmente empresas como Cotracosta y Cardenal, y también en diferentes vehículos, camiones que eran condicionados con caletas o tanques adicionales. De allí eran llevados a algunas partes, a algunas ciudades de la costa atlántica. Afirmó que según representantes de estas empresas de transporte no estaban enterados de que sus conductores utilizaban los buses para movilizar la carga. Lo más delicado es que son verdaderas bombas de tiempo, porque están transportando grandes tanques con gasolina y fuera de eso están transportando pasajeros. O sea, hacían que la acción de la autoridad no fuera tan contundente, a menos que tuviéramos ya información precisa, como en este caso. O sea, utilizaban a las personas como un distractor ante las diferentes autoridades. La organización, de la que hacían parte los 13 capturados, al parecer, trabajaba para alias Megateo, jefe de una banda criminal que domina el Catatumbo. El combustible incautado, de acuerdo con el oficial, era para la estructura de este hombre. Sabemos que aproximadamente un 80% del combustible que ingresa ilegal a Colombia proveniente de Venezuela es destinado para actividades de narcotráfico. Por alias Megateo, la policía ofrece una recompensa de hasta $5 millones. Ecuador registró una disminución en su índice de inflación mensual, comparado con marzo del 2014, según el informe del INEC. Sin embargo, el índice para el año completo presenta un incremento. Además, el valor de la canasta básica familiar aumentó en un 25%. Esta es la primera medición de costo de vida desde que entraron en vigencia las salvaguardias a mediados de marzo. La inflación se mide de acuerdo al aumento de precios de bienes y servicios en un mercado específico durante un tiempo determinado. Cuando los precios se incrementan, la inflación aumenta, es decir, el poder adquisitivo de las personas se reduce. En su último reporte, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, señala que en el Ecuador, la inflación en marzo de 2014 fue del 0,70%, mientras que en marzo de este año se redujo a 0,41%. Sin embargo, la inflación anual presenta un aumento. En marzo de 2014 fue de 3,11%
y en marzo de este año fue de 3,76%. El presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, Víctor Hugo Albán, señala que las medidas adoptadas por el gobierno en lo que va del año pudieron haber generado ese incremento. Ya sea para controlar la salida de divisas o para proteger la producción nacional. Esto de todas maneras cambia totalmente el panorama. Además, el reporte del INEC registra un aumento en el costo de la canasta básica familiar. En marzo de 2014 era de $632.19, mientras que en marzo de este año es de $657.68. Según el INEC, los precios que presentaron una mayor variación en marzo son los de alimentos y bebidas no alcohólicas, con un aumento del 24,61%, y restaurantes y hoteles, con un registro del 21,61%. Albán explica por qué se dio una mayor variación en esos rubros. Muchos de los costos de productos importados han sido ajustados al ojo. ¿Qué significa el ojo? Que todavía no se han hecho los estudios de costos por parte de las empresas importadores y sobre todo de los comerciantes, que son los que, en definitiva, son los que más ganan en este caso. Mientras que el exministro de Finanzas, Mauricio Pozo, dice que hay varios factores. Uno de ellos es el inicio de clases en la costa. Marzo y abril son meses inflacionarios por inicio de clases en costa. Septiembre, octubre es inflacionario por inicio de clases en la sierra. Es decir, sí hay factores que afectan el comportamiento de los precios en una determinada fecha. Sin embargo, la inflación sigue estando bajo control. Las ciudades con mayor aumento de precios en marzo son Machala, con una inflación del 0,74%, y Santo Domingo, con una inflación del 0,68%. Según el INEC, Quito y Ambato están entre las ciudades con menor inflación. La Cumbre de las Américas es una reunión de jefes de Estado y de gobiernos de América auspiciada por la Organización de los Estados Americanos y celebrada en alguna ciudad del continente con el objetivo de formar una estrategia común para resolver los problemas en esta zona. En esta oportunidad se desarrollará en Panamá. La Cancillería de esa república confirmó que el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, participará de uno de los foros organizados por la Cumbre de las Américas. Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos, participará como orador en el Foro Social, a inaugurarse este miércoles 8 de abril. El coordinador ejecutivo de la 7ª Cumbre de las Américas lo confirmó. Viene a participar de uno de los foros. Hay que recordar que son 4 los foros: el foro de educación académico, el foro de empresarios, el foro de sociedad civil y el foro de juventud. El señor Clinton ha sido invitado a uno de esos foros como expositor. Él viene como expositor, participa de una actividad social de uno de esos foros y sale de Panamá. Rubén Castillo, coordinador del Foro Social, informó que Clinton disertará sobre innovación, conocimiento y crecimiento económico como desafío de nuestra América. También se confirmó que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, participará en ese mismo foro, pero el viernes. Recordemos que el presidente Clinton inició este proceso de las cumbres de las Américas en el año 1994. Es una figura a nivel global y va a participar, como ya dije, al inicio o en la inauguración del Foro de la Sociedad Civil de las Américas. Por su parte, mientras llega el día de la inauguración de la cumbre, son pocos los detalles pendientes en el Centro de Convenciones Atlapa. El equipo de TVN Noticias se prepara para informar todos los pormenores de este importante evento en Panamá. TVN Noticias es el número 1 de noticias del país y como tal hemos hecho una planificación muy exhaustiva, muy profunda de la cobertura de la cumbre. ¿Qué espera nuestro televidente? Bueno, fácil, la mejor cobertura de la televisión nacional. En esta Cumbre de las Américas participarán 35 países con la presencia de sus respectivas delegaciones. Solo 2 mandatarios cancelaron su viaje a Panamá, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y el presidente de Dominica. Y escuchen esta historia de un joven que tiene una insólita virtud. Un joven en San Cristóbal, en República Dominicana, toca el piano con las manos al revés. Urelín Monteo de Noticias SIN se trasladó al lugar y nos cuenta cómo las ganas de destacarse le permitieron aprender esta inigualable forma de hacer música en solo 7 meses. En principio su sueño era crear un pentagrama especial y luego de que un amigo le prestase un libro, nació la idea de hacer la diferencia a la hora de tocar el piano.
y el libro tiene una mano dibujada, así. Y yo me quedé mirando la fotografía del libro, de la mano, y entonces me llegó a la idea que nadie hubiera tocado el piano con la mano al revés. Como cuenta este emprendedor, estar desempleado no ha impedido que con su habilidad pueda ganar el sustento de los suyos. Toco en lo que le llaman ventú. Ventú son unos grupos que se arman de repente, un ejemplo, una boda. Ahí se llama un músico y ese músico llama al otro, siempre al que se le contrata, se encarga de buscar a los demás. Pablo Jesús Asensio, conocido artísticamente como Herlin el pianista, asegura que estudiar con distintos maestros le ayudó a dominar más técnicas. Cuando uno tiene voluntad, yo creo que pocas cosas son imposibles. Con las manos al revés yo he podido tocar merengue, el ritmo de merengue, he podido tocar el ritmo de bachata, salsa y latin jazz, balada, música clásica. Con 15 años tocando el piano, Herlin asegura que la falta de recursos y la distancia de la ciudad, contrario a ser un impedimento, ha sido un impulso que da energía a sus sueños de ser en el futuro una gran estrella. Urelín Montero, Noticias SIN. Ahora la experiencia de viajar en globo aerostático es algo que se puede experimentar en el departamento de Maldonado, en Uruguay, específicamente en la zona de Garzón. Así que disfruten este viaje. La experiencia comienza siempre en las primeras horas del día y para que se lleve a cabo tienen que darse óptimas condiciones del clima. El armado del globo resulta muy interesante. El piloto examina por dentro cada unión de la tela especial a medida que el aire caliente lo va inflando. Una vez armado, hasta 6 personas podrán ingresar en el canasto, además del piloto, para iniciar el vuelo. La experiencia resulta muy placentera desde el comienzo, por la particularidad de esta modalidad, una de las más antiguas formas de volar que ha utilizado el ser humano desde que los hermanos Montgolfier realizaron la primera demostración pública en 1783 en Francia. Es bastante sencillo, el aire caliente es más liviano que el aire frío. Por consiguiente, el globo que tiene aire caliente, si primero se le pone aire frío, un ventilador muy grande, y luego lo calentamos con los calentadores. Al empezar a calentarse, aumenta la presión, aumenta la temperatura y tiende a ir hacia arriba. Eso hace que después de determinada temperatura, una masa de aire envuelta, como está dentro del globo, lleve todo hacia arriba, tenga un empuje de abajo hacia arriba. El piloto puede regular la altura, pero no la dirección. Por eso el descenso se elige desde el aire. La logística del caso hacen que mediante comunicaciones permanentes con el personal en tierra, un equipo llegue hasta el lugar del aterrizaje para levantar a los pasajeros y el globo. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.